Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Hay una palabra que se menciona en el versículo 8, que es recibir galardón completo. ¿Sí? Aquí encontramos también varias veces acerca de la verdad. Si leemos desde el versículo 1, en el capítulo 1, vamos a darnos cuenta que se habla mucho acerca de la verdad, ¿verdad? Y también encontramos acerca de doctrina y de mandamientos. ¿Sí? Meditando un poquito, ¿verdad? En ¿por qué? ¿Por qué había multitudes de gentes que seguían al Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Por qué las personas que lo oían les agradaba mucho oír la palabra, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Y le seguían, ¿verdad? Por eso en los evangelios leemos que había multitudes de gente pues que iban siguiendo al maestro. A donde él iba, ahí iba multitud de gente, le rodeaba multitud de gente. Sí, y analizando, ¿verdad?, el tiempo actual en el cual nos ha tocado vivir, meditando en esto, yo decía, ¿y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no hay multitud de gente que siga las enseñanzas de Cristo? Vemos y vamos, por ejemplo, por el camino, ¿verdad?, donde encontramos un partido de fútbol. Vamos a verlo de esa manera, ¿verdad? Partido de fútbol. Vemos que los campos de fútbol están llenos, rodeados de mucha gente, divirtiéndose ahí, ¿verdad?, donde andan jugando 22 personas con un balón, ¿verdad? Y unos le dan para allá, otros para acá, y bueno, todos andan, ¿verdad?, con ese afán de anotar un gol o de ganar, ¿verdad? Meditando en esto, yo pensé y decía, bueno, ¿qué está pasando? Porque ahora no sucede lo que sucedía. Antes había multitud de gente que seguía al Señor, les agradaba oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
oír las enseñanzas, ¿verdad? ¿Y por qué no decirlo? Novedosas para aquel tiempo. Novedosas enseñanzas. Porque aún los que lo oían podían decir, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este que enseña con autoridad? Meditando en esto mismo, pensaba, ¿acaso el Señor les ponía alguna carga? ¿Acaso el Señor les ponía alguna carga? Yo creo que no. Entonces pudiera ser que por ahí está el problema. Quizás por ahí está el problema. ¿Sí? Que hoy en día los que enseñamos son los que enseñan. A lo mejor ponen cargas. Aquellos que se acercan ponen cargas. Y entonces pues la gente dice, no, pues no, ¿verdad? Y las cargas pueden ser de diferente forma, de diferente manera. ¿Sí? Querer que aprendamos de una manera forzosa algo que no está en la Escritura, o que quizás queremos que aprendan cosas de una manera que nos satisfaga a nosotros como pastores y poder decir, pues sí, es obediente, sí ha creído en el Señor. Cargas económicas también pudiera ser que hoy en día se le pone a la gente cargas económicas y muchas cosas más. Yo creo, conforme a la palabra, a las Escrituras, que una vez que hemos creído al Señor y a la palabra, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo, entonces viene a nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Viene a nosotros el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos da gozo, nos da satisfacción, pero también nos guía a toda la verdad. Y entonces cuando alguien conoce la verdad, es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es libre. Y la libertad, sin duda, hermanos, pues es una bendición. Es una bendición grande. Imagínese usted si nosotros a través de algunas películas, algunos documentales, hemos visto lo que era la esclavitud, una persona que no es libre, una persona que está sometida a un dueño, se puede decir de esa manera, y no puede hacer lo que él quiera, no puede, ¿verdad?, emprender algo por sí mismo, un negocito, ¿verdad?, una labor, ¿verdad? No puede, no es libre. Entonces cuando alguien ha creído en el Señor, ha aceptado a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida. Y entonces empieza a experimentar la verdadera libertad. Y empieza a conocer la verdad. La verdad. Y cuando conocemos la verdad, entonces nos sentimos libres. Nos sentimos contentos.
nos sentimos, ¿verdad? Que hemos llegado al lugar correcto. Meditando, ¿verdad? En estos versículos, dice el apóstol Juan, porque es el apóstol Juan que escribe, ya en su edad avanzada. Si leemos en el capítulo 1, versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida. El anciano a la señora elegida. Está hablando de que fue elegida por Dios, por el Señor, ¿sí? Dice, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Qué maravilloso, ¿no? Por eso, posteriormente, le habla, ¿verdad?, de ese mandamiento, llamarnos los unos a los otros, ¿sí? Porque no hay forma, no hay manera de que haya en un hombre, en una mujer, amor real, amor sincero, ¿sí?, hacia su prójimo. Igualmente a su cónyuge, a su esposa o esposo. No hay manera, de veras que no hay manera de que alguien ame a una persona como a sí mismo, que el Señor dejó ese mandamiento, si no es por obra del Espíritu Santo, en el corazón del que ha creído, del que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Queriendo, ¿verdad?, ver cuál es, esa recompensa que Dios dará, no aquí, sino allá, hermanos, previo a las bodas del Cordero, hermanos, cerca de ese galardón, o esos galardones que nos habla la Escritura, queriendo saber, ¿verdad?, cómo y de qué forma poder obtener esos galardones, pues llegamos precisamente a la conclusión que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, o sea que es el conjunto de enseñanzas, se centran en el amor, ¿sí? Se centran en el amor. De ahí parte todo, ¿sí? Él enseñó, nuestro Señor Jesucristo, que lo que tú quieras que los hombres hagan por ti, tú hazlo por ellos. Dice, esas son las enseñanzas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué anhelas tú que los hermanos hagan por ti? Vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas que los hermanos hagan por ti? Pues hazlo tú por ellos. Sí estamos captando, hermanos, lo que son las enseñanzas de nuestro Señor. Sí, o sea, esas son las enseñanzas. Por eso, volviendo a ese punto donde, ¿verdad?, comentaba, ¿por qué ahora la gente no sigue a Cristo como le siguieron cuando Él inició su ministerio? No antes. Cristo
conforme a los estudiosos, creen que inicia su ministerio entre los 30 a los 33 años, o de 30 a 33 años. Y antes de ese tiempo, él era el mismo, pero la gente no lo seguía. ¿Sí? No lo seguía. No lo tomaban en cuenta. Ni a María, ni a José, ni a los apóstoles. Ya vivían, ya existían. Nadie lo seguía, nadie. Hasta que él toma su ministerio. Hasta que él empieza a predicarle a la gente. Y no le predicaba cosas bonitas. No les predicaba, ¿verdad? Yo vine para sanarte. Yo vine para levantar paralíticos. No. Él le inicia su ministerio diciéndole a la gente: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Todo esto, hermanos, nos debe ayudar a entender que la predicación del evangelio tiene que seguir de esa manera. De esa manera. ¿Sí? Porque si nosotros le decimos a la gente: vengan, te invito a la iglesia, te invito a mi iglesia, estás enferma para que el Señor te sane, tú estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás dándole quizás faltas esperanzas a un hombre o a una mujer. Así no se trae a la gente a las iglesias. Por eso la gente no busca de Cristo, porque se le ha mentido, se le ha engañado. Es real. Por favor, tenemos que aprender de Cristo, de Él. Él es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza. Él es nuestro amor. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dice el apóstol: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos. No dice a todos tus hijos. ¿Por qué? Porque no todos creyeron al evangelio. No todos creían al evangelio. Sí. Algunos van a creer. Y en una de las veces que compartimos la palabra de Dios, les decía ahí a los pocos hermanos que se congregaban, porque no se congregaban todos. Quiero decirles una cosa, dirigiéndome a ellos. Muchos de los que están aquí se van a ir al infierno. Cuando a una persona se le dice de esa manera y que cree y piensa que es cristiano, pues reaccionan de una manera incorrecta, ¿verdad? ¿Y por qué les decía de esa manera? Porque no dan frutos dignos de arrepentimiento. Porque no dan frutos como nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en Gálatas 5. ¿Sí? Al contrario, hay frutos de la carne. Entonces, quiere decir que no han creído al evangelio, que no han aceptado a Cristo. Y que solamente, ¿verdad? Se vive de una manera religiosa. Sí. Y cada vez pues iban haciendo menos el grupito. Pero no me interesaba, porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad, ¿sí? De enseñar
la verdad. Esa es parte de nuestro trabajo como pastores o predicadores, ¿sí? Enseñar la verdad. Aquí nosotros analizando, ¿verdad?, esta porción de las Sagradas Escrituras, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre Celestial. Andar en la verdad, conforme a los mandatos divinos, hermanos, eso es demasiadamente importante. Porque eso nos lleva realmente, pues, a ser personas que reflejan a Cristo, ¿sí? Si nosotros analizamos esto conforme al mandato que recibimos del Padre, tenemos que irnos, hermano, a los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque Dios, el Padre Celestial, estableció mandamientos claros y bien definidos, ¿sí? Y si gusta, pues podemos hojearlos, porque esto es importante. Entonces, si nosotros conocemos de Dios, pues conocemos los mandatos de Dios, conocemos los mandamientos de Dios, ¿sí? Y entonces ahí ya podemos nosotros, ¿por qué no?, hasta autoevaluarnos. ¿Cómo ando? ¿Ando correctamente o no ando muy correctamente? Como mencionábamos el jueves, ¿verdad?, que mencionamos acerca de que no codiciemos nada, ni la mujer de nuestro prójimo, ni su casa. Y bueno, en los mandamientos, en el último mandamiento, el 10º mandamiento, hermanos, así lo dice, que no codiciamos, ¿verdad?, ni la mujer de nuestro prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni su criado, ni su criada, ni cosa alguna. Su mandamiento. Entonces, esto nos lleva a la verdad. Y andar en la verdad precisamente es obedecer los mandamientos que recibimos del Padre Celestial, como lo he mencionado. Sigue diciendo la palabra: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Que nos amemos unos a otros. Vuelvo a repetir, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermano, se centran en el amor. En el amor. O sea, vuelvo a repetir, el que ha aceptado verdaderamente a Cristo, ha aceptado el amor del Padre, porque Cristo representa el amor de Dios, ¿sí? Quien no acepta a Cristo, pues no acepta a Dios, no acepta al Padre, no acepta su palabra. Esa es la realidad. Aquí no nos dejemos engañar.
¿Sí? ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hagámonos esa pregunta. Pero las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se centran en el amor. Porque si no hay amor, podemos hacer cosas, labores, trabajos, pero de una manera interesada. ¿Sí? Una manera de interés o de una manera forzada. Porque nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso y en Apocalipsis 2 le reprocha que sí ha hecho cosas, te has esforzado por causa de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. O sea, trabajas en la obra o en algún quehacer dentro de la iglesia, pues ya nada más porque debes hacerlo, pero no por amor. Y ahí está el detalle, ¿sí? El amor al prójimo, el amor a los hermanos, se refleja de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? Cuando yo hago algo por amor, lo hago de la mejor manera, e inclusive buscando excelencia, ¿sí? De la mejor manera. Cuando me invitan a participar en un trabajo, en un quehacer, y lo hago, no porque lo tenga que hacer, no porque qué van a decir, no, sino por amor. Por eso a mí me interesa mucho que entendamos, comprendamos lo que es la iglesia, lo que es la familia de Dios. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso el Señor ha establecido no solamente en esta región, sino en todo el mundo, lugares donde se congregan salvos, personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso hay diferentes grupos en todo lugar, ¿sí? Y cada grupo, cada uno de los hermanos de su congregación tiene una responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Una responsabilidad muy grande. Estar incrustado, estar unido. El apóstol Pablo lo menciona también de una manera muy definida como un cuerpo en el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? De cómo nosotros somos el cuerpo, los congregantes somos un cuerpo, ¿sí? Y que cada miembro del cuerpo debe hacer su función. Esa es la iglesia, esa es parte del entendimiento de lo que es la iglesia, ¿sí? Por eso dentro de la iglesia, de ese grupo, hay compromisos, responsabilidades, pero sobre todo hay bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay bendición. Por eso se invita a personas que se congregan por un tiempo
o que vienen, ¿verdad? Aquí nos ha pasado. La iglesia es importante, muy importante. Tan importante que los apóstoles lo entendieron y fueron instrumentos en las manos del Señor para ayudar a la iglesia a que caminara de una manera correcta, recta, en la verdad. Por eso encontramos las epístolas, ¿sí? Para que caminaran de una manera correcta y en la verdad. Hay responsabilidades, porque así los enseña, así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos un cuerpo, y cada vez el Señor va a ir añadiendo a su cuerpo, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a sus propósitos y planes del Señor. ¿Sí? No es conforme al pensamiento del pastor, a lo menos aquí no. De acuerdo al plan y al propósito, así también, hermanos, se nos va dirigiendo, pero también se nos va dando participación para nuestro desarrollo. Porque el cristiano tiene que desarrollarse. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Debe desarrollarse, debe crecer, debe avanzar en la verdad. ¿Sí? Dios nos ayude a entender las cosas. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Sí? Que andemos según sus mandamientos, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ¿verdad? Muchos engañadores. Hermanos, es triste y hasta nos aflige, verdaderamente se lo digo de corazón, que encontramos por todo lugar grupitos donde hay hombres que se dicen pastores, pero que abusan de una manera terrible de la congregación. ¿Sí? Les ponen cargas. Oiga, ¿cómo las personas van a transmitir con gozo el evangelio o transmitir su conocimiento a otras personas si les ponen cargas? Cristo no ponía ninguna carga. ¿Sí? Por eso la gente iba tras el Señor. Es más, yo se los he comentado que, por ejemplo, los templos en realidad son para comodidad de los creyentes. Sí. Se ha formado un estereotipo de iglesia en el cual, ¿verdad?, los hermanos se han acostumbrado a estar en un templo. ¿Sí? Es la realidad. Pero si analizamos nosotros en todo el Nuevo Testamento, hermano, no se manda a que haya construcciones, hagan templos para que se reúnan. Sí hay que reunirse. Y gloria a Dios, porque pues nos da comodidad, pero ese no es el propósito. El propósito es que nosotros, al conocer la verdad, transmitamos la verdad del evangelio mucho más allá de nuestra propia persona. ¿Sí? Ahora, el que nosotros sirvamos o trabajemos conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
Hermanos, el Señor nos está preparando un galardón o galardones, o sea, recompensas, como un regalo extra, importante, ¿sí? Grande. Por eso aquí nos dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Sí? Gloria a Dios, en Hebreos 10:35 al 38, le invito a que leamos ahí, por favor, en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Voy a centrarme, hermanos, ahí en lo que dice: porque es necesario la paciencia. Hermanos, ciertamente nos ha tocado vivir tiempos sumamente complicados, sumamente difíciles, ¿sí? Que, hermanos, el pecado está al acecho, pero de una manera muy intensa, muy intensa. De muchas formas y maneras. Hoy en día el hombre peca, ¿sí? De una manera, hermanos, muy fácil. Por eso la gente que no conoce a Dios, la gente que no busca a Dios, la gente que no consagra su vida al Señor, está expuesta, muy expuesta al pecado, muy expuesta. Que es difícil, muy difícil, vivir una vida de santidad, como lo demanda el Señor. Sí. Pero no es imposible. Podemos lograrlo con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, hermanos, y con nuestra disposición. ¿Sí? Es difícil. Y a veces a lo mejor nos desesperamos, ¿verdad? ¿Cómo hacerle, pues? En el trabajo, allá, acá, allá, en donde quiera, aquí, caray, está el pecado, está allí. Bueno, hermano, pues hay que darnos cuenta que si luchamos, hermanos, si luchamos, podemos lograrlo. Si luchamos, podemos alcanzar las promesas. O sea, la salvación, hermano, pues el Señor no la da.
no que nosotros tengamos que hacer algo para merecerla, no la merecemos, es un regalo de Dios. Hemos creído a la palabra, ahí está la salvación. Pero aún, hermano, ahí en Efesios 4 nos habla de la perfección de los santos. Cuando nosotros hemos creído al Evangelio, hemos creído a la palabra, hermano, y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, Él nos ha santificado, o sea, nos ha limpiado, nos ha borrado nuestros pecados. Pero tenemos que seguir hacia adelante, a la perfección, avanzar, ¿sí? Y en ese esfuerzo, porque hay esfuerzo, Dios le dice a José: esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuérzate. Yo estoy contigo, pero tú te tienes que esforzar. Lo que hemos venido diciendo. O sea, llegar al camino del Señor y ser salvo, disfrutar de la presencia del Señor, eso Dios nos lo ha regalado. El Señor nos lo ha regalado, la salvación. Porque no la podemos comprar ni la podemos merecer por nada, solamente por la misericordia del Señor. Pero allí entro yo en un proceso de avanzar, de esforzarme, de buscar la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a mi vida y entonces yo pueda anhelar y desear, hermano, pues seguir creciendo, seguir avanzando, seguir conociendo más y más. Y entonces el conocimiento nos va a ayudar, pero también la comunión con el Señor, llevar a la práctica el conocimiento, también eso me va a ayudar. Eso nos va a ayudar. La comunión con los hermanos nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Pero eso ya nos toca a nosotros. ¿Sí? Un esfuercito, ¿verdad? Una lucha. Pero hay, hermano, recompensa. Dios te va a recompensar. Dios te va a premiar, hombre. ¿Sí? Nuestra mente humana no tiene un entendimiento de las cosas espirituales, las cosas celestiales. No sé qué no. O sea, hasta que, hermano, pues el Señor nos va abriendo el entendimiento. ¿Sí? Y cuando el Señor nos va abriendo el entendimiento, hermano, pues no nos queda más que decir: me falta mucho, me falta mucho. Sí, me falta mucho. Pero ya entre más entendimiento tengamos, pues también nos damos cuenta, hermanos, de lo grande y maravilloso que es el Señor y lo que Él tiene preparado para nosotros. Y de esa manera, hermano, pues empezamos también, ¿verdad?, a mirar menos este mundo, a mirar menos al pecado, mirar menos, hermanos, a las cosas terrenales. Sí. Les invitamos, ¿verdad?, a que sigas escudriñando la palabra. Ustedes, hermanos varones o hermanas que participan en la enseñanza o que comparten, hermanos, parte de la Escritura, hermano, no te conformes en que ya participaste y me va a tocar hasta de aquí a un mes. No. Sigue escudriñando la palabra. Sigue leyendo la Biblia. Busca esa palabra que llene tu corazón, que te dé satisfacción. Y que, hermano, cuando tengas que compartirle a alguien, hermano, lo hagas pues con toda libertad, ¿sí?, de una manera
natural, porque ya está en tu corazón la palabra. Ya está en tu corazón la palabra. Y entonces es cuando no se nos hace difícil ni se nos dificulta transmitir el evangelio. Y no solamente, hermanos, transmitirlo porque tenga que transmitirlo, no, sino porque es parte ya de mi vida. Y hay gozo en mi corazón, hay satisfacción en mi vida. Y yo voy a dar lo que otra gente no tiene y que yo lo tengo. ¿Sí? Y que además, hermano, pues un día el Señor, Él me recompensará. Hermanos, qué maravilloso, ¿eh? Pero también nos dice aquí, ¿verdad? En lo que hemos estado leyendo, segunda de San Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, no perdamos nuestro galardón, que es grande, dice Hebreos, ¿verdad? Ya el Señor nos llamó, Él nos acercó a Él, a su palabra. Hermanos, permanezcamos en el Señor, permanezcamos en Cristo, permanezcamos en sus enseñanzas. No es que el Señor nos ponga cargas, no. Si el Señor pusiera cargas, no lo seguía la gente desde el principio, cuando Él vino a este mundo y que fue el primer predicador del evangelio. No. Por eso a veces les decimos, si este camino no es complicado, ¿verdad? No es complicado. A veces no lo complica. Nos lo complican. ¿Sí? Cuando alguien quiera que aprendas a fuerzas alguna cosa, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque pudiera ser que son mandamientos de hombres. Mas sin embargo tenemos nosotros muchas enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que conozcamos y entendamos lo que es la iglesia local. Porque dentro de la iglesia local, hermano, es donde nosotros vamos a brindarle nuestro servicio al Señor. ¿Sí? Amados los unos a los otros con amor fraternal. Sí, nos podemos reunir con las diferentes iglesias como lo hemos hecho, pero aquí es donde el Señor a nosotros nos da una responsabilidad. ¿Sí? Que caminemos en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo. Por eso es importante que cada día nos conozcamos mejor. ¿Sí? Que podamos, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? O sea, a invitarnos, a visitarnos, porque nos necesitamos. Así es este camino. ¿Sí? Entonces, dentro de los planes o propósitos del Señor, es que precisamente aquí donde el Señor nos ha llamado, hermano, caminemos en la verdad de Dios, en los mandatos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, hermanos, un día recibamos nuestro galardón allá, en las mansiones celestiales. ¿Cuánto glorificamos al Señor, hermano?
Así es, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, pues hasta ahí le dejamos. Hermanos, creo que el Señor es muy bueno. Palabra, hermanos, cada día nos ayuda. Por eso, la palabra de Dios siempre, hermanos, nos va a enseñar. Siempre nos va a enseñar. Siempre nos va, hermanos, a ser útil a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Hermanos, pues yo les invito a darle gracias al Señor. ¿Quiere darle gracias a Dios, hermano? Vamos a darle gracias al Señor.